Capítulo 14, parte 4. Comidas y sobras. Sam. Cuando el taxi se detiene en mi edificio, salgo del auto y comienzo a caminar hacia los escalones sin pensarlo 2 veces hasta que me doy la vuelta y veo que Mon no camina conmigo. De repente me siento tan perdida y confundida acerca de todo porque ella simplemente vino. Me he acostumbrado tanto a que ella esté conmigo y se quede, que no me inmuté ante la posibilidad de que no se uniera a mí. Camino de regreso al taxi y Mon sale lo suficiente como para dejar que la puerta la proteja de mí. Me voy a ir a casa, ella dice, y me siento incómoda porque, por supuesto, se irá a casa. Ella no tiene que quedarse siempre a dormir. No se suponía que debía hacerlo en primer lugar. Oh, por supuesto. Buenas noches, digo después de un rato de mirarla. Ella se queda quieta un rato como si esperara algo, pero solo asiente y abre la puerta lo suficiente como para volver a entrar. Y siento que falta algo. Espera, digo de repente, y ella inmediatamente sale. ¿Sí? Aún así me quedo ahí parada mirando torpemente porque no sé por qué la llamé. No sé qué es lo que siento. No sé qué es lo que siento que falta. Tu abrigo. Oh. Mon se queda allí esperando a que se lo dé. Me lo quito, pero lucho con él porque me queda grande. Y recuerdo que este fue el abrigo que dejó la primera vez que estuvo aquí conmigo. Mon sale detrás de la puerta y extiende sus manos. Déjame ayudarte. Ella me ayuda a quitármelo y luego se lo pone con una sonrisa tímida y descubro lo grande que le queda. Se ve tan adorable. Ella agarra la puerta del auto nuevamente. Gracias por venir conmigo esta noche. Nunca me importaría hacerte compañía, le digo mientras ella sonríe. Ah, eso es una mierda y lo sabes, Sam. Ella se ríe un poco. ¿Qué? ¿Intento ser una mujer gentil contigo y me das esa bocota? Le sigo el juego y ella se ríe más. Te estabas quejando todo el tiempo, Sam. Ay, solo levemente. El taxista interrumpe la discusión. ¿Nos vamos? Mon se vuelve hacia él. Oh, lo siento, un segundo. Ella se vuelve hacia mí de nuevo. Debería irme. Y solo asiento, pero no digo nada más, porque no quiero despedirme y odio hacerlo. Buenas noches, Sam. Tomo una respiración profunda sabiendo que tengo que hacerlo ahora. Buenas noches, Mon. Mon da un paso más cerca del taxi, pero se detiene por un segundo y pienso que tal vez me va a preguntar si puede quedarse. Se muerde el labio y da un paso hacia mí hasta que está justo frente a mí. Ella me da un tierno beso de buenas noches. Cuando ella se aleja para irse, tiro hacia atrás tomándola del abrigo. Ese maldito abrigo tan tosco y desordenado como mis pensamientos en este momento. Y la beso de nuevo. Es dulce y gentil. Cuando ambas nos alejamos, Mon no parece estar bien. No respira con regularidad y se mueve más de lo habitual, pero sonríe tímidamente y agacha la cabeza. Adiós, Sam. Rápidamente me da un beso en la mejilla y se sube al taxi. Y se va. Me quedo ahí parada y ya no sé lo que me pasa. No quiero aceptar por qué deseaba que se hubiera quedado. Todo lo que sé es que lo que antes parecía que faltaba, ya no está. Dejó de faltar después de que Mon finalmente me besó. Y no he estado tan asustada en años. Rápidamente me dirijo a mi apartamento y comienzo a desvestirme y me doy cuenta de que todavía tengo la pulsera que Mon me regaló.
Giro el objeto entre mis dedos, pero no me lo quito, dirigiéndome al baño para echarme un poco de agua fría en la cara. Noto que Mon accidentalmente dejó su cepillo de dientes aquí también, y eso realmente hace que mi corazón se vuelva un desastre. Lo dejo y me envuelvo en las sábanas de mi cama. La almohada de Mon me llama la atención y estoy confundida y asustada y no me gusta. No me gusta lo cómoda que me siento ante esto, mientras me siento así de vulnerable. Pasan los días y Mon ha estado tan ocupada que ni siquiera ha podido enviarme un mensaje de texto correctamente. Mensajes como: oye, no puedo hablar y no recuerdo cómo es dormir, pero sobre todo, lo siento, estoy ocupada. No es que la extrañe ni nada. No es que esté dispuesta a admitirlo incluso ante mí misma. Entonces, cuando por casualidad estoy en la ciudad comprando un café para mí y Frank, que no pidió ninguno, reúno el coraje para pasar por la oficina de Mon. La amiga de Mon, Ya, a quien finalmente me di tiempo de leer su etiqueta con su nombre, así que tomo el ascensor que nunca he tomado y camino por los pasillos que Mon camina todos los días y pienso que tal vez debía irme. Este es un territorio desconocido entre las dos y no quiero que Mon tenga una idea equivocada sobre todo esto. Después de todo, solo estaba en la ciudad. Encuentro lo que supongo que es la oficina de Mon y es más pequeña de lo que pensaba que sería. Ella siempre está en la oficina de su padre y en lugar de la suya de todos modos. Y por el aspecto de su escritorio, sin decorar, estoy adivinando que tiene razón. Alguien empuja la puerta cuando me ve y finalmente la veo. Ella me da una mirada completamente perdida. «Sam, ¿qué estás haciendo aquí?» Me encojo de hombros con la mayor indiferencia posible. Yo estaba cerca. Levanto el café. Ella dice con incredulidad, pero con una amplia sonrisa ahora en su rostro. Trato de actuar de la manera menos afectada y astuta que puedo cuando ella camina a mi lado hacia su silla. Entonces, ¿dónde has estado últimamente? Se deja caer ella en su silla. Aquí, literalmente aquí, todos los días. Vivo aquí ahora. Levanta las manos gesticulando exageradamente hacia su oficina. Pensé que ya habrías mudado tus muebles, digo con una sonrisa y ella me mira fijamente. Ni siquiera he tenido tiempo de traer mi champú, Sam. Jadeo dramáticamente. ¡No! Ella se ríe y acerca su silla a su escritorio. Honestamente, extraño mi cama. No es que duermas allí la mayor parte del tiempo, de todos modos. Digo antes de que pueda entender lo que esto podría implicar. Y Mon abre la boca para responder, pero suena el teléfono de la oficina y contesta. «Sí, ya». Ella escucha en línea y de repente suspira encorvándose en su silla. «La señora Mitchell quiere volver a verme. Oh, por supuesto que quiere. Gracias, ya». Cuelga y se pasa los dedos por el pelo. «De guardia y todo. Estoy impresionada. Pensé que solo eras la repartidora de periódicos». Bromeo y ella pone los ojos en blanco, pero sonríe genuinamente. «El deber llama». Se levanta y toma una de mis cafés. «Nunca dije que eso fuera para ti», me burlo. «Ahora lo es». Ella besa mi mejilla. «Gracias». Se aleja agitando su taza hacia mí y yo agacho la cabeza sintiendo que un sonrojo intenta acercarse sigilosamente. Se detiene una vez que sostiene la puerta y se vuelve hacia mí. «Iré más tarde, ¿sí?» «Claro, no tengo ningún plan». Ella asiente y pone los ojos en blanco y me saluda coquetamente. «Adiós, Sam». Le devuelvo el saludo. Dios, estoy tan jodida. Mientras pasan las horas no puedo evitar anticipar su llegada, pero nunca llega. Es casi pasada la medianoche
y por lo general al menos me envía un mensaje de texto si no va a aparecer, pero no lo ha hecho, por lo que es posible que me esté preocupando un poco. Le escribo: oye, ¿todo bien? Por favor, envíame un mensaje de texto para que por lo menos sepa que estás bien. Mon, lo siento, soy la amiga de Mon. Mon se quedó dormida, pero está bien. ¿Cuál amiga? Soy Nita, soy su compañera de trabajo. Le diré que te llame cuando despierte, ¿ok? Golpeo mi teléfono contra la isla de la cocina y me pongo de pie para comenzar a caminar. ¿Nita? ¿Su exnovia Nita? ¿No estaba ella al otro lado del océano? ¿Por qué estaría con Mon? Más importante aún, ¿qué está haciendo con Mon en medio de la noche? Me dirijo a la cama y arrojo la almohada de Mon al otro lado de la habitación cuando la noto allí. ¡Demonios! Mon. Nita, 10:14. Bien, voy a entregar esos informes. Mon. Bien. Nita. Recuérdame otra vez por qué estoy haciendo esto. Mon. Mi internet no funciona y la oficina es un desastre. Así que enviarlo por correo personalmente es la forma más efectiva. Además, te voy a invitar a almorzar lo que quieras, donde quieras, lo juro. Nita, 16:10. Enviar algo por correo y yo, literalmente, llamando a la puerta de alguien, son totalmente opuestos, Mon. Te enviaré un mensaje de texto cuando esté más cerca. Mon. Gracias, Nita. Resoplo y trato de estirar mi dolorida espalda. Me quedé dormida en la oficina después de trabajar sin parar con Nita y todo porque, para que internet haga todo tan malditamente complicado. Miro mi teléfono y noto que le envié un mensaje de texto a Sam anoche, que no recuerdo en absoluto. Así que abro los mensajes y mis ojos se abren lentamente. ¡Oh, diablos! Nita trató de decirme algo sobre mi teléfono esta mañana, pero estaba por todas partes, medio dormida y lidiando con las llamadas de pánico de todos debido a la caída de internet. Decido simplemente llamar a Sam. ¡Hey! Sonrío cuando ella responde. Sí, hola. Escucha, Sam, lo siento mucho. Me olvidé por completo de anoche. Estaba trabajando y me quedé dormida. Te debo una a lo grande. Si tenías otros planes podrías haberlo dicho. Ella dice acusadoramente y yo retrocedo confundida. Espera, ¿qué se supone que significa eso? Digo acusadoramente de vuelta. Nita me envía un mensaje de texto y rápidamente intento responder para continuar con la conversación. Nita. Está bien, estoy aquí. Pero el alfiler termina en medio de la calle. ¿Dónde tengo que ir? Mon. Edificio azul, 3er piso, 3A. No es obvio, Mon. Tu compañera guapa me envió un mensaje de texto. ¿Sí? Entonces, ella está haciendo algo bueno por mí. ¿Qué hay de malo en eso? Mensaje de Nita. Hay 3 diferentes tonos de edificios azules. ¿Cuál es, Mon? Mon. Esquina, cerca de Valla Verde. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Ella se burla. Tengo otras cosas de las que ocuparme ahora mismo. ¿Está bien, Mon? Así que no esperes mi llamada. ¿Qué? Estoy realmente estupefacta. Realmente confundida. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cuál es tu problema, Sam? En serio. Oigo que entra otro mensaje de texto, pero trato de ignorarlo. Mi problema es que te estaba esperando preocupada desde que dijiste que vendrías. Eso hace la gente que hace planes, Mon. No pasar la noche con otra persona haciendo Dios sabe qué. ¿Qué? ¿Hablas en serio, Sam? No puedo creer que sigas haciéndome preguntas estúpidas. Me estás haciendo perder el tiempo. Tengo que volver al trabajo. Escucho que entra otro mensaje de texto y miro mi teléfono con un gemido.
No, no me vayas a colgar así, Sam. Escucha, no sé por qué estás tan enojada o qué es lo que estás pensando que hice anoche, pero te equivocas. Yo estuve aquí toda la noche haciendo cosas importantes. Estoy segura de eso, Mon. ¿Qué? Gimo de nuevo. ¿Qué estás tratando de decir, Sam? Nita. Ok, encontré el edificio, pero el ascensor no funciona. No encuentro escaleras por ningún lado. No, espera, creo que los encontré. Ahora encontrar la puerta. ¿Estás segura de que es 3A? Mon. Sí. Nita. Lo encontré. Misión cumplida. Por Dios, Mon. ¿Quién no deja de enviarte malditos mensajes? Es Nita. Ella es... Ah, claro, por supuesto que es ella. ¿Puedes simplemente...? Me tomó un segundo para respirar y Sam parece haberme escuchado. Me está haciendo un mandado en el centro. El internet no funciona en la oficina. La escucho burlarse con incredulidad y me siento más enojada. Sam está siendo jodidamente idiota. ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué, estás celosa? ¿Es eso? ¿Qué? La escucho resoplar. ¿Por qué diablos estaría celosa? No sé. Sacudo la cabeza y muevo la mano. Realmente no lo sé, Sam. Estoy bastante segura de que habíamos establecido que yo no era el tipo de chica que se preocupa por lo que decidieras hacer o no con alguien. ¿Recuerdas, Mon? Oh, ahora sí estoy tan enojada. Todo esto me desconcierta, la verdad. No soy ese tipo de chica, Sam. No asumo que lo eres. Aprieto los puños. Sí, está bien. ¿Sabes qué, Sam? Piensa lo que quieras. No me llames hasta que seas menos idiota. Le cuelgo. La frustración me abruma, porque ya debería conocerme mejor. Debería saber que no estaba bromeando cuando le dije que no me gustaba estar con mucha gente a la vez, especialmente ahora que... Corto el tren de mis pensamientos y suspiro derrotada. Tú, mala persona, tonta y furiosa, me digo a mí misma, y tomo mi teléfono de nuevo enojada. Gracias, Nita. No te saldrás con la tuya tan fácil. ¿Sushi esta noche? Lo prometí, claro. ¿Quieres traer a tu papá? Podemos ir a Origami. ¿Tienes especial esta noche que te gusta? Seguro que le encantaría, Anita. Sam. No he tenido el coraje de devolverle la llamada a Mon. Fui un idiota y sin razones reales válidas para eso. Pienso que este gran lío merece más que una simple llamada telefónica, principalmente porque tengo miedo de que ella no responda. Así que decido llevarle a Mon un poco de chocolate caliente durante la noche. Estoy bastante segura de que todavía tiene que estar en la oficina, así que me dirijo con su pastel de chocolate y chocolate caliente favorito de la tía Annie. Ya todavía está en la recepción y cuando me ve acercándome a ella, me mira con curiosidad. Hola. ¿Está Mon? ¿Por casualidad todavía? Patética. Eres patética, Sam. Ya solo hace un gesto hacia el ascensor mirándome de arriba abajo y sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida. Gracias. Empiezo a dirigirme hacia allí cuando ella me llama. Espera. En realidad deberías ir a la oficina en el 4º piso, el último a la izquierda. Asiento y tomo el ascensor. Mon. ¿Segura que no quieres que te lleve a casa, Mon? Podemos compartir un taxi, dice Nita mientras está lista para irse. Nah, solo voy a terminar aquí y me iré. ¿Puedo quedarme a ayudar? No, le digo mientras me encorvo más profundamente en mi asiento. Literalmente no has dormido desde que aterrizaste. Ve a descansar, Nita. Estaré bien por mi cuenta.
Está bien, si insistes. Hasta luego, Mon. Hasta luego, Nita. Ella se va y vuelvo a leer apenas este periódico. Sam. Me dirijo por el pasillo que dijo ya, y me cruzo con alguien a quien realmente no le presté mucha atención. Estaba más concentrada pensando en lo que le voy a decir a Mon. Llego a la oficina e inhalo antes de llamar. La escucho suspirar al otro lado mientras va a abrir la puerta. ¿Qué? ¿Olvidaste algo, ni...? Se detiene a la mitad de la oración y asoma la cabeza por la puerta con una sonrisa de labios apretados. Balanceo la bolsa de golosinas desde la puerta y Mon suspira cruzando sus brazos. Es bueno verte también. Entro y pongo la bolsa en su escritorio, sentándome frente a ella. No estaba segura de que todavía estarías aquí, pero yo estaba cerca y... Me mira con cansancio, tratando de mantener una cara molesta. Oh, ¿has dormido algo? Noto las bolsas debajo de sus ojos y ella trata de mantener su compostura enojada, pero termina encorvada en su silla. No, ella se queja. Mon, en serio deberías tomar un descanso. Lo sé, Sam, lo sé. Es solo este gran problema y Vandenberg, que estará aquí en unos días, y aún no estamos listos. Y le dije a papá que me encargaría de todo. Y Dios, soy una maldita idiota. Se inclina hacia adelante y apoya la cabeza en los brazos sobre el escritorio. Y ahora estás aquí, y estoy enojada contigo. Pero te extraño y apestas. Lo lamento, Mon. Ella suspira, pero no dice nada más. Su mano se extiende de repente como si esperara una ofrenda. Me río y saco el chocolate caliente, presionándolo contra su mano. Su cabeza parece confundida por el repentino calor y sus ojos literalmente se llenan de lágrimas. Ella lo sostiene y toma un sorbo feliz. Aún estoy enojada contigo, Sam. Lo sé. Saco el pastel de chocolate ahora y ella jadea audiblemente. Pero traje ofrenda de paz, así que miro mientras ella traga visiblemente. Te odio. ¿Quieres un bocado? Ella gime tratando de pelear conmigo. Sí. Ella toma el pastel y después de un bocado se relaja en su silla. Por cierto, gracias, pero apestas. Le sonrío mientras sigue comiendo y gimiendo después de cada bocado. Lo siento, Mon. No debí haber dicho algunas de esas cosas. No sé por qué lo hice. Lo lamento. Ella termina de masticar y toma un sorbo de su cacao mientras me mira. Bien. Disculpas aceptadas. Pero no me hables así nunca más. ¿De acuerdo? Yo asiento. Haré lo mejor que pueda, Mon. Ella me mira y me río. La gente se enfada. No siempre puedo apagar ese lado. Tengo mis días. Ah, créeme que lo sé ahora. ¡Hey, Mon! Ella le da otro mordisco al pastel. Sus ojos van del pastel a mí y empuja el plato hacia mí. ¿Pastel de paz? Pensé que nunca preguntarías. Tal vez no debería. Mereces sentirte mal por más tiempo. Ella se burla y yo muevo la cabeza. ¿Necesitas que siga disculpándome o vamos a dejar esto atrás? Ella resopla y empuja el pastel hacia mí de nuevo. ¿En qué estás trabajando? Mon. Sam termina haciéndome compañía en la oficina durante unas horas, antes de quedarse dormido un rato en una de las sillas de mi escritorio. Y creo que es lo más linda que jamás la he visto ser.
y me pregunto si tal vez mi corazón está bien. Tal vez estos sentimientos que tengo por ella están mucho más cerca de ser mutuos de lo que originalmente pensé. Creo que escucho a mi papá entrar a la oficina por la mañana cuando ambas estamos dormidas en el piso, con la espalda contra el escritorio y papeles alrededor. La risa familiar de mi padre resonó en mis oídos antes de que sintiera que una manta nos cubría a las dos. Creo que tomó los papeles del suelo y nos dejó durmiendo. Cuando me despierto, es por el olor de los bagels recién hechos en el escritorio. Despierto a Sam para desayunar con ella. Las dos parecemos zombies y el dolor de espalda nos recuerda que nunca más debemos dormir en el suelo. Sam sigue tratando de cepillar mi cabello desordenado con su mano libre mientras come y es cariñosa y gentil, y no sé cuánto de eso puede soportar mi corazón confundido. Ella pregunta si tengo que quedarme hoy también, y le digo que no, y que todavía estoy muy cansada. Ella se ofrece a llevarme en la furgoneta de su empresa y acepto, pero solo si me lleva a su casa. Realmente no quiero estar sola en mi casa durante el día. Así que me lleva a su apartamento y me da palmaditas en mi lado habitual de la cama, y esto me encanta. Me encanta pasar tiempo con ella sin más motivo que estar juntas. Cuando las dos nos despertamos, vamos a su restaurante favorito nuevamente, y Jin está trabajando en su turno, por lo que nos trae a las dos un batido gratis para compartir. Podría hacer esto con ella más a menudo si alguna vez quisiera que lo hiciera. Pienso que si es así como sería estar con Sam, entonces todo estaría bien. Sam toma algunas de mis papas fritas y sonrío. Te juro que si Jin no se da prisa con mi morcilla, le pongo una correa y lo dejo en un callejón. No te enojes con ella. Ya te estás comiendo mis papas fritas. ¿Qué tan hambrienta puedes estar realmente, Sam? Hambrienta, muy hambrienta. Todas las noches me despierto y me da apetito. Pero dormiste hoy como un total de 5 horas. Tú también dormiste lo mismo. No es suficiente. Bueno, no tenías que quedarte. Podrías haberte ido a casa y dormido 1 hora más, como la lesbiana perezosa que eres. Bromea conmigo y tira más de mis papas fritas a su boca. Yo la miro con los ojos entrecerrados. Quería quedarme, pero lo más importante, ella agarra otra papa frita y golpea mi nariz. Tú querías que me quede, Sam. Solo por un rato, Mon. Sonrío y las dos nos sentamos en un cómodo silencio. Oye, Sam, ¿creerías que tengo que hacer una de esas estúpidas cenas de negocios otra vez? ¿Con ese cerdo que no dejaba de sextearte? ¡Qué horrible! Ella dice sarcásticamente y las dos nos reímos. Los recuerdos de la noche en que nos conocimos regresan a mis pensamientos. Sí, él y todo un ejército de viejos listos para comerme viva. Suspiro y me lleno la cara con más papas fritas. Estarás bien. Eres más fuerte de lo que pareces. Yo sonrío. Puedes apostar. Oh, Mon, yo lo sé por experiencia. Me levantaste una vez en la cama para llevarme más alto. En realidad fue sexy. Bueno, alguien está impresionada conmigo. Bromeo y ella no lo niega. No te halagues demasiado, Mon. Pienso en invitarla, pero probablemente ella la odiará tanto como yo. Además, la última vez que la invité a la fiesta de Yuki, se quejó de que probablemente la estaba pasando mediocre. No querría hacerla pasar por algo que no disfrutara. Eso y que necesita estar allí esta vez. Claro que ella insiste en que no estaba celosa, pero no lo creo.
Ninguna de las dos lo ha mencionado desde que sucedió. La miro mientras juega con la pajilla en mi batido. Quiero preguntarle al respecto. ¿Y si pruebo las aguas mencionando a Anita? Tal vez no sea nada y sigo hablando de la cena. Me preguntará si puede acompañarme. Ni siquiera recuerdo algunos de los nombres de esas personas. Esa cena va a ser una catástrofe. No puede ser tan malo. Tu papá estará allí contigo, ¿verdad? Sí, pero... Me lamo los labios y trato de juntar las palabras correctas. Soy yo a quien van a interrogar. Mi papá es solo una parte de la copia de seguridad. Eso y que Vandenberg no confía en él. ¿Por qué no confía en él? Dice que mi padre se esconde detrás de mí. Es un anciano extraño que constantemente arruina todo lo que planeamos. Sacudo la cabeza. Es como si fuera su especialidad. Ella se ríe y come otra papa frita. Todas las personas mayores son difíciles de manejar. No es su culpa. Bueno, es un tipo especial de anciano problemático. Digo y tomo otra papa frita. Veo cómo Sam mira fijamente a Jin mientras prepara su comida y decido empezar a hurgar en el tema de Nita. En realidad, si no fuera por la ayuda de Nita, probablemente no habría considerado el trato en el extranjero en primer lugar. Veo que su ceja se levanta, pero no muestra ningún otro signo de negatividad, así que sigo adelante. Por cierto, ella también vendrá a la cena. Ella es como mi plan de respaldo secreto, en caso de que mi papá no pueda manejarlo. ¿Sí?, agrega sin entusiasmo y comienza a pinchar el resto de mis papas fritas con la que tiene entre los dedos. Sí, honestamente no sé qué haría sin ella apoyándome. Sam solo resopla y no mira en mi dirección. Realmente no sé qué debo ponerme. Estoy pensando que debería sacar las armas grandes, vestido y todo negro o verde, usado solo en ocasiones especiales. Sigo mirándola, pero ella no reacciona y realmente, qué tan difícil es preguntarle si quiere ir conmigo. Me encorvo en mi asiento rindiéndome y Jin trae su comida, terminando efectivamente la conversación. Finalmente, Jin. Oye, es difícil manejar esa cosa. Sabes que la sangre me marea a veces. Y sin embargo, su delicioso sabor nunca deja de sorprenderme. Ella comienza a comer. Y tal vez realmente no le importo yo y Nita. Tal vez soy yo la que está tratando de ver cosas que no están ahí.